Hola, en este cuarto y último vídeo abordaremos las cuestiones relativas al tratamiento de los maltratadores. Desde siempre, la apuesta a favor del tratamiento del agresor ha generado cierta resistencia entre los sectores relacionados con las víctimas de violencia de género, ya que lo ven como una manera de desviar fondos y también esfuerzos hacia el responsable del maltrato en lugar de destinarlos hacia la víctima que sufre los actos violentos. Pero aquellos que apoyan esta postura olvidan que el tratamiento del maltratador beneficia a la propia víctima, porque si no cesa o se reanuda la relación sentimental, algo muy frecuente en la práctica, se corre el riesgo de que continúe el maltrato y de que se extienda hacia otros miembros de la familia, por ejemplo, personas mayores o hijos. Y aunque termine la relación sentimental, es posible que el agresor acose o emplee la violencia contra su expareja, llegando incluso al homicidio. Y es también posible que ejerza la violencia contra otra mujer con la que haya iniciado una nueva relación sentimental. Otra razón a favor del tratamiento de los hombres violentos contra la pareja consiste en que este tipo de tratamiento ofrece unos resultados aceptables. Si bien es cierto que todavía el nivel de abandonos prematuros es alto, es también cierto que los resultados obtenidos hasta ahora son satisfactorios. Se reduce la reincidencia, se reducen las conductas violentas y se logra un mayor bienestar tanto para víctima como para victimario. Además, no podemos olvidar que el derecho penal debe cumplir una función resocializadora y no se entiende por qué los hombres violentos contra la pareja deberían estar excluidos de esta posibilidad de reinserción en la sociedad. Por lo tanto, además de ser un obstáculo para conseguir eliminar las fuentes de violencia de género, las posturas contrarias al tratamiento de los maltratadores son también contradictorias con una sociedad respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos por igual, sin ninguna clase de exclusión. A pesar de su importancia, el tratamiento de los maltratadores tiene lugar en España desde tiempos muy recientes. Desde el trabajo inicial en 1997 de Echeburúa y Fernández Montalvo, el cual tuvo lugar en un marco comunitario no judicial, se han materializado diversas iniciativas, tanto en entornos penitenciarios como en el marco de medidas judiciales de suspensión o sustitución de la pena. Entre estas iniciativas destaca el proyecto piloto impulsado en 2001 por la Administración Penitenciaria, en el cual se involucró a 61 internos de 8 centros penitenciarios y que con el tiempo se extendió al resto de comunidades autónomas. También la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un paso importante, ya que se refirió expresamente a la intervención terapéutica con el agresor en los casos de violencia de género entre las medidas penales a adoptar. Esta misma Ley Orgánica contra la Violencia de Género es relevante porque fomenta la implementación de este tipo de programas dentro de los itinerarios personales, dependiendo de la situación de cada penado. Así, este tipo de tratamientos pueden clasificarse en 3 grandes grupos. En primer lugar, el tratamiento de los maltratadores puede tener lugar como uno de los programas ofertados en el entorno penitenciario. En este caso tendrá lugar como parte del tratamiento, que deberá ser en todo caso voluntario. Y por ello el seguimiento de estas actividades será valorado a efectos de progresar de grado, a optar permisos o a conseguir la libertad condicional o a anticipar la concesión de la libertad condicional. En este caso, el tratamiento será parte de las actividades que oferta el centro penitenciario a sus reclusos.
En segundo lugar, se puede hacer depender la concesión de la libertad condicional a la sujeción del penado a este tipo de programas. En este caso, será una exigencia simultánea a la libertad condicional y su incumplimiento dará lugar a la revocación de la libertad condicional y a su posterior ingreso en prisión. Se trata, por tanto, de una medida alternativa a desarrollar en medio abierto. En tercer lugar, es también posible que este tipo de tratamientos se establezcan como condición necesaria para obtener la suspensión o sustitución de una pena privativa de libertad menos grave. Tal y como señalan los artículos 84.3 y 88.2 del Código Penal relativos a la suspensión y a la sustitución respectivamente, en caso de incumplimiento del deber de asistir a este tipo de programas, tendrá lugar la revocación de la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad y el posterior ingreso en prisión del penado. En este caso nos encontramos también ante una medida alternativa a desarrollar en medio abierto. En lo que se refiere a la suspensión en concreto, es necesario, de acuerdo con lo establecido en los artículos 80.1 y 87 del Código Penal, es necesario que el penado no tenga antecedentes penales y que haya sido condenado a una pena privativa de libertad no superior a los 2 años o a los 5 años en el caso de alcoholismo o drogodependencia que haya originado el delito. Pero desde que se reformara el artículo 83 del Código Penal, es también requisito indispensable que en este caso el penado participe en determinados programas. En cuanto a la sustitución de la pena, en el caso de violencia de género, la pena privativa de libertad solo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o la de localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima. En estos casos será también requisito indispensable que el penado esté sujeto a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de defender la necesidad del tratamiento de los maltratadores no significa que estos deban ser considerados no responsables penalmente. Simplemente se quiere defender la idea de que estos sujetos presentan unos problemas psicológicos que dan lugar a este tipo de violencia. Los hombres violentos contra la pareja suelen presentar problemas psicológicos, ciertos déficits en el control de los impulsos, en el control de los celos, en el abuso del alcohol, en su sistema de creencias o en las habilidades de comunicación o resolución pacífica de conflictos. Por ello, la idea que subyace en la necesidad del tratamiento de los maltratadores es que la violencia de género es debida en gran parte a los problemas psicológicos y a las deficiencias emocionales que sufren los sujetos responsables de este tipo de violencia. Por ello, el tratamiento de los maltratadores busca, en primer lugar, que el agresor asuma la responsabilidad por sus propios actos y desarrolle empatía con la víctima. Segundo, se busca que el agresor desarrolle estrategias del control de la ira y del control de la violencia al tiempo que se entrena en métodos de solución pacífica de conflictos. Tercero, se busca que el agresor modifique sus actitudes y creencias sexistas. Y como fin último se quiere reducir la reincidencia, ya sea contra la misma víctima o contra otra persona. Y con esto hemos terminado el cuarto y último vídeo del cuarto módulo. Muchas gracias.